entiendo que estaban en evaluaciones, entonces tratamos de no avanzar mucho. Pero el último tema que analizábamos era la diferencia entre un saldo y un flujo como parte de una de las reglas de registro de la cuenta financiera, y veíamos que en la parte de finanzas públicas el principal saldo que se maneja es el saldo de la deuda pública, y este saldo, que es la acumulación de todos los déficits que el gobierno ha tenido en el pasado, se asemejaba a un vaso. Toda el agua que está contenida en ese vaso es el saldo de la deuda, pero el déficit fiscal, que es el resultado que se genera en cada ejercicio fiscal, es como si ese vaso recibiese una parte de agua, es decir, que el déficit es lo que alimenta el saldo de la deuda. Cada vez que el gobierno experimenta déficit, eso se termina convirtiendo o se termina sumando al agua que está en el vaso, es decir, a la deuda. Y por su parte, las amortizaciones van a representar disminuciones de ese saldo. Entonces, era un poco la analogía que hacíamos para poder aclarar mejor qué significaba la regla que establece que las operaciones que se registran en la cuenta financiera son operaciones que representan flujos, es decir, cantidades que se miden en el periodo de tiempo para el cual estamos elaborando la cuenta, y que en la misma nosotros no vamos a encontrar información sobre los saldos, en este caso sobre los saldos de la deuda. Bien, y la última regla que debemos analizar y que es quizá la más compleja se llama el criterio de fuentes y usos de efectivo para registrar las operaciones de financiamiento. Es decir, cuando nosotros construimos o cuando el gobierno, los encargados de las finanzas públicas construyen la cuenta financiera, tienen que tener fuentes de información. Esas fuentes son dos. Puede ser la información del presupuesto o puede ser la información de la contabilidad. Son las dos fuentes que permiten elaborar una cuenta financiera. En el caso de Honduras, la mayor parte, prácticamente toda la base que se utiliza para elaborar la cuenta financiera viene del presupuesto. Son los reportes del presupuesto con los que ustedes ya están familiarizados, ya saben cómo está compuesto un reporte de presupuesto que tiene diferentes grupos, tiene subgrupos, tiene partidas específicas, etcétera. Esa va a ser la información de base. De ahí vamos a tomar los datos que necesitamos para poder elaborar la cuenta financiera. Cuando se trata de operaciones de ingresos y de gastos, no tenemos mayor problema, simplemente nos vamos al reporte y vamos a tomar los conceptos que necesitamos y los vamos a registrar. Sin embargo, cuando estamos realizando registros en la última parte de la cuenta, que es donde se encuentra el financiamiento, el registro no es tan sencillo porque ahí tenemos que aplicar una regla, que es la que estamos observando. Esa regla dice que cualquier operación que vayamos a registrar en el financiamiento y que represente una fuente de recursos para el gobierno, la vamos a registrar con un signo positivo. Mientras tanto, todas aquellas operaciones del financiamiento que representen una salida de recursos, las vamos a registrar con un signo negativo. Eso significa el criterio de fuentes y usos de efectivo. Cuando yo hablo del financiamiento de la cuenta, estoy hablando de esta parte, donde nosotros registramos el crédito externo y el crédito interno. Como ya hemos adelantado, las cuentas con las que vamos a trabajar para el crédito externo son los préstamos y los títulos valores. Y las cuentas que vamos a trabajar en el crédito interno van a ser los préstamos, los depósitos, cuentas por cobrar y pagar y los títulos valores. Entonces vamos a ver en detalle cómo se aplica la regla de fuentes y usos de efectivo para registrar cada una de las operaciones que estamos observando en esta sección del financiamiento. Y vamos a comenzar con la cuenta de préstamos. Bien, la cuenta de préstamos desde el punto de vista del gobierno, usted tiene que colocarse desde el punto de vista del gobierno porque estamos elaborando su cuenta financiera. Los gobiernos pueden realizar operaciones de préstamo que son
de activo o pueden ser operaciones de pasivo. A estas alturas de la vida creo que todos ya sabemos qué es un activo y qué es un pasivo. Un activo se refiere a los bienes o derechos que tiene, en este caso, la entidad, y los pasivos se refieren a las obligaciones. Entonces, cuando yo digo que el gobierno puede utilizar préstamo, ya sea como activo o como pasivo, quiere decir que los gobiernos no solamente solicitan préstamos. La gente piensa que los gobiernos solamente le piden préstamos a alguien, a una entidad, a un organismo. En ese caso, cuando es el gobierno el que está pidiendo el préstamo, entonces esa es una operación de pasivo. Y las dos operaciones que usted realiza o que el gobierno realiza en este ámbito va a ser la obtención del préstamo, que es cuando aumenta el pasivo porque el gobierno está contratando ese préstamo, y la contrapartida es la amortización de ese préstamo, que es cuando el gobierno disminuye ese pasivo, cuando va pagando esa deuda. Ahora bien, en la parte de los activos, los gobiernos también pueden otorgar préstamos, aunque nos parezca extraño. Por supuesto, no es el fin principal. Los gobiernos no son intermediarios financieros, pero la ley no los limita a que el gobierno pueda otorgar préstamos a cualquier entidad, sea pública o sea privada o sea externa. Entonces, cuando es el gobierno el que está otorgando el préstamo, significa que ahí se van a activar ahí se va a activar la modalidad de la concesión del préstamo y la contrapartida va a ser la recuperación. ¿En qué momento vamos a usar la concesión? Cuando el gobierno esté otorgándole el préstamo a alguien. Ahí nosotros vamos a registrar la subcuenta de concesión, que es un aumento de los activos del gobierno, porque él está entregándole el dinero a alguien. Más adelante, cuando ese alguien le pague al gobierno ese préstamo, activaríamos la cuenta de recuperación, que sería la disminución del activo. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que yo estoy haciendo la cuenta financiera de la administración central del gobierno. Y por otro lado, tengo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y esta es una operación verídica que se realiza muy frecuentemente. Acordémonos que la empresa de energía eléctrica está fuera de la administración central, es una entidad autónoma, está dentro del sector público, pero está fuera del gobierno. Entonces, la administración central es una y la ENE, en este caso, la empresa de energía, es otra entidad autónoma separada. Entonces, vamos a suponer que la ENE tiene problemas financieros y entonces necesita 500 millones de lempiras para pagarle a los generadores de energía. Y si no le paga los 500 millones a los generadores de energía, entonces se corta el suministro y se derrumba la economía y todos nos vamos al diablo. Entonces viene la administración central del gobierno y le dice al ENE, te voy a apoyar, no puedo permitir que los generadores corten el suministro porque entonces se derrumba toda la economía, el país, la inversión se va, etcétera. Entonces, te voy a entregar los 500 millones, N, pero no te los voy a regalar, no te los voy a dar como una transferencia, sino que te los voy a dar en calidad de préstamo, con la idea de que más adelante, cuando vayas vendiendo la energía y te capitalices, me devolvas esos 500 millones. Entonces viene la administración central y se va a la cuenta del tesoro con dinero de los impuestos, agarra los 500 millones y se los traslada a la ENE en forma de préstamo. En ese caso, esa operación de préstamo que está realizando la administración central no es un pasivo, porque es el gobierno, en este caso es la administración central, la que le está haciendo el préstamo a la ENE. Sería una operación de préstamo, pero en calidad de activo, porque el gobierno, o sea, la administración, está adquiriendo un derecho frente a la ENE. La ENE va a quedar comprometida a pagarle esos 500 millones. Entonces, la administración central, en ese caso, registraría los 500 millones como una concesión.
de préstamo y sería un aumento de sus activos. Posteriormente, cuando la ENE venda la energía y logra recuperar esos 500 millones, le va a pagar el préstamo a la administración central. Entonces ahí, para disminuir el activo de la administración, registraríamos una recuperación de préstamo, que sería una disminución del activo en virtud de que la ENE le está devolviendo los fondos a la administración central. Entonces, como pueden ver, el gobierno no solamente pide prestado, el gobierno también le puede prestar a otras entidades. Y por esa razón, en la cuenta de préstamo vamos a tener los cuatro conceptos. Vamos a tener la concesión y la recuperación cuando sea el gobierno el que esté haciendo el préstamo, y vamos a tener la obtención y la amortización cuando sea el gobierno el que esté pidiendo ese préstamo. Ahora, ¿cómo aplicamos el criterio de fuentes y usos de efectivo en estos casos? Aquí nosotros vamos a ir a ver cuáles de estas operaciones representan entrada de plata para el gobierno y cuáles representan salida de plata. Para efectos de la cuenta financiera, no nos interesa si son activos o son pasivos. A la cuenta financiera lo que le interesa es si es entrada de dinero o es salida. Entonces, ¿cuáles son las dos cuentas que representan una entrada de plata? Bien, en la parte de activo, si el gobierno recupera un préstamo que le otorgó a alguien, ahí va a haber una entrada de dinero, como por ejemplo lo que acaba de mencionar. Si la ENE le paga los 500 millones a la administración, eso sería una recuperación de préstamo y sería una entrada de efectivo. Entonces dice la regla, la recuperación de préstamo usted la tiene que registrar en la cuenta financiera con un signo positivo, porque representa una fuente de dinero para el gobierno. Ahora bien, la obtención de préstamos, que es una cuenta de pasivo, también representa una entrada de dinero. Porque si la administración central le pide un préstamo al Banco Central, por ejemplo, por 1.000 millones, esa obtención de préstamo representa una fuente de recursos para el gobierno. Entonces, la obtención es una cuenta de pasivo, pero que tiene la característica de que también es una entrada de efectivo. Por lo tanto, cuando yo la registre en la cuenta financiera, también la tendría que registrar con un signo positivo. Entonces, si yo me voy a la cuenta, ustedes van a ver que la cuenta de préstamo tiene una línea que se llama obtención y recuperación. Y uno dice, ¿por qué la cuenta asocia la obtención, que es una cuenta de activo, con de pasivo, perdón, con la recuperación, que es una cuenta de activo? Bueno, la respuesta a eso es que ambas operaciones representan entrada de dinero y por eso en la cuenta la vamos a registrar en una sola línea. La obtención, que es el pasivo, con la recuperación, que es el activo, porque, repito, a la cuenta financiera no le interesa si es un activo o es un pasivo para poder estructurar esa cuenta, sino que lo que interesa es si es una fuente de plata o es una salida. Entonces, así es como nosotros vamos a formar esa línea de obtención y recuperación, y esas operaciones las vamos a consolidar y las vamos a registrar con un signo positivo. Ahora bien, la concesión del préstamo, que es una cuenta de activo, y la amortización, que es una cuenta de pasivo, tienen la característica común de que ambos representan salidas de efectivo. Si el gobierno le hace un préstamo a alguien, va a salir el dinero, como si el gobierno le entrega los 500 millones al ENE, es una salida de plata. Si el gobierno amortiza una deuda, va a salir el efectivo. Entonces, la asociación que hacemos en la cuenta es unir la amortización con la concesión. La amortización es una cuenta de pasivo y la concesión es de activo, pero tienen la característica que ambas representan salidas de efectivo. Por lo tanto, estas operaciones las tendríamos que registrar con un signo negativo. Eso significa el criterio de fuentes y usos de efectivo. Ahora vamos a ver la cuenta de títulos valores.
Si no hay consultas en la parte de préstamos, quedó la idea de por qué relacionamos esto. En la contabilidad privada, usted no lo hace así. La contabilidad privada está bien definida. Usted tiene los activos por un lado, los pasivos por otro y no está combinando cuentas. Pero repito, la cuenta financiera tiene una lógica diferente. Entonces, por esa razón, yo puedo agrupar conceptos de activo y pasivo porque al final lo que yo quiero ver es qué representa una fuente de recursos para el gobierno para que pueda financiar su déficit y qué representa una salida. Bien, si no hay consulta, sigamos entonces con la siguiente cuenta, que es títulos valores. Los títulos valores representan los bonos de la deuda. En este caso, las operaciones con títulos valores, o sea, con bonos del gobierno, también pueden ser de activo o pueden ser de pasivo. ¿En qué momento van a ser de pasivo? Bueno, cuando el gobierno emite el bono, ahí está aumentando su pasivo, porque el gobierno va a elaborar un documentito, por ejemplo, un bono por valor de 10 millones de lempiras y lo va a ir o lo va a llevar al mercado financiero para que alguien se lo compre y de esa manera el que le compre ese bono por 10 millones que el gobierno está emitiendo es como que le estuviera haciendo un préstamo al gobierno. Entonces, cuando el gobierno emite el bono, está adquiriendo un pasivo, porque aquel que le compre ese bono va a quedar con un derecho de cobro. Posteriormente, el gobierno le tiene que devolver esos 10 millones a quien le compre el bono una vez que el bono venza, porque los bonos tienen una fecha de vencimiento. Si el bono es a 5 años, quiere decir que el que le compró el bono al año 5 va a ir al gobierno, le va a entregar su bono y el gobierno le tiene que entregar esos 10 millones. O sea que la emisión de bonos es una operación de pasivo, ya que el gobierno adquiere una obligación. Ahora bien, cuando el gobierno rescata ese bono, es decir, el rescate del bono es la amortización, es cuando el gobierno le tiene que entregar su dinero al que le compró el bono, sería la disminución del pasivo. Esa es la primera operación. Pero también hay títulos valores que ya están emitidos y ya están circulando en el mercado financiero. Esos bonos que ya están emitidos pueden ser sujetos de una compra o de una venta. Es decir, que si una entidad pública compra unos bonos que ya fueron emitidos, lo que está haciendo es adquiriendo un activo. Y si esa entidad lo vende, está disminuyendo ese activo. Entonces, las operaciones de títulos valores pueden ser de los dos tipos, pueden ser de activo o pueden ser de pasivo. Vamos a verlo más en detalle porque las operaciones con títulos valores son las principales operaciones de financiamiento que tienen los gobiernos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el gobierno, o sea, la administración central, necesita 100 millones para poder financiar su déficit fiscal. Entonces viene el gobierno y dice, ya sé qué voy a hacer, voy a emitir bonos por 100 millones a 5 años y los voy a llevar al mercado financiero. En este caso se llama el mercado primario. Y entonces los voy a ofrecer para que alguien me los compre y de esa manera pueda yo tener los 100 millones que necesito para cubrir mi déficit. Esto es en el año 2015. En ese año el gobierno emite esos bonos, los lleva al mercado primario, los pone a la venta y entonces por ahí anda el INJUPEN y el INJUPEN le dice al gobierno, yo te los voy a comprar. Yo quiero tener esos bonos porque a mí me interesa obtener una buena tasa de interés, tengo mucho dinero, no hay o qué hacer con él, entonces yo voy a comprártelo, gobierno. Entonces vean la diferencia. Para el gobierno que está emitiendo el bono es un pasivo y es una emisión. Para el INJUPEN que está comprando esos bonos es un activo. Entonces los bonos pasan del gobierno al INJUPEN en el mercado primario y ahora el INJUPEN tiene esos bonos y significa que en este momento el titular de los bonos, o sea, el tenedor, que es el INJUPEN, es el que tiene el derecho sobre esos 100 millones. Entonces, en el 2020, cuando los bonos venzan, el INJUPEN va a ir donde el gobierno y le va a decir, tome su bono, deme mis 100 millones más los intereses. Así funciona el tema, ¿no? Esto ocurre en el mercado primario. Ahora bien, pueden haber operaciones en el mercado secundario.
En este caso sería lo siguiente. El bono, el INJUPEN, se lo compró al gobierno en el año 2015. El bono vence hasta el 2020. Ahí es donde el INJUPEN puede ir a reclamar los 100 millones. Pero resulta que en el año 2017, 2 años después de que el INJUPEN comprara los bonos, el INJUPEN dice, pues yo necesito ahora el efectivo. Yo ya no quiero tener estos bonos hasta el 2020 porque ocupo dinero, porque no sé qué, y entonces quiero venderlos. Perfectamente bien, el INJUPEN puede vender esos bonos antes de la fecha del vencimiento porque los bonos son activos y son títulos al portador. Entonces viene el INJUPEN y se va al mercado secundario porque los bonos ya están emitidos. Así que se va al mercado secundario y le comienza a decir a todos los interesados, tengo bonos por 100 millones y quiero que me los compren. Quiero alguien que quiera estos bonos, yo se los vendo. Entonces por ahí anda el banco Lafice y a los bancos privados les encantan los bonos del gobierno porque son activos muy buenos, tienen intereses muy altos. Y entonces viene la FICE y le dice a Injupen, ah, perfecto, yo te compro esos bonos. Entonces le entrega los 100 millones al Injupen y se queda con los bonos. Y ahora el titular de los bonos es la FICE. Ya no es el Injupen. El Injupen ya no tiene nada que ver con el gobierno porque ya recibió los bonos, porque ya los vendió. Esta es una simplificación. Obviamente que ustedes saben que los bonos se tienen que vender con descuento y todo lo demás, pero para simplificar, vamos a suponer que por lo mismo 100 billones de lempiras, que es el valor nominal. Entonces ahora el Banco Lafice es el tenedor de los bonos. Aquí lo que el Injupen hizo fue una operación de disminución de activos porque los vendió en el mercado secundario. Bien, ahora, la FICE tiene los 100 millones de bonos. Entonces, en el 2020, cuando esos bonos venzan, el que va a ir al gobierno a pedir esos 100 millones ya no va a ser el INJUPE, va a ser la FICE. La FICE va a ir y le va a decir al gobierno, yo soy ahora el dueño de los bonos porque yo se los compré al INJUPE, tome sus bonos y deme a mí los 100 millones de lempiras y los intereses que esos bonos generaron. Entonces viene el gobierno y va a rescatar esos bonos. Rescatar significa que lo va a amortizar, le va a devolver al acreedor los 100 millones y de esa manera el gobierno va a cancelar su deuda. Entonces, estas son las operaciones que se pueden llevar a cabo con títulos valores. Puede ser la emisión y el rescate y puede ser la compra y la venta. La emisión y el rescate son operaciones de activo y la compra y venta son operaciones de activo. Las cuatro pueden tener lugar en el mercado primario o en el mercado secundario. Así que cuando nosotros nos vamos a la cuenta financiera, tenemos que ponernos desde el punto de vista de la entidad que está realizando la operación, porque la cuenta financiera se la podemos elaborar al gobierno, pero también se la podemos elaborar al INJUPEN. Entonces, dependiendo de ello, son las cuentas que vamos a utilizar. Vamos a agrupar ahora aquellas cuentas de los títulos valores que representan entradas de dinero. ¿Qué representa una entrada de dinero? La venta, como en el ejemplo que acabamos de ver. Cuando el INJUPEN le vendió los bonos al Banco Lafice, para el INJUPEN eso fue una entrada de dinero. Entonces las ventas de bonos se consideran operaciones de entrada de dinero y van a ir en positivo en la cuenta financiera. Cuando el gobierno emitió en el año 2015 los 100 millones, entonces obtuvo efectivo, obtuvo 100 millones de lempiras. Entonces la emisión, que es un pasivo, representa una entrada de dinero. Entonces la unión que vamos a hacer es la venta con la emisión. Y si ustedes se fijan, así lo tenemos establecido en la cuenta financiera. La línea se llama emisión y venta de bonos. La emisión es un pasivo y la venta es un activo, pero las dos representan entradas de dinero y por eso las registramos juntas y les asignamos un signo positivo. Ahora, la compra del bono o el rescate son operaciones que van a representar una salida de dinero. Si usted compra el bono, tiene que entregar el efectivo para que le den el bono. El dinero sale. Si usted rescata el bono, usted lo va a amortizar y por lo tanto el dinero va a salir de usted. Entonces, la compra, que es un activo, y el rescate, que es un pasivo, los tenemos que unir en la cuenta financiera porque los dos representan
una salida de efectivo y los vamos a registrar con un signo negativo. Bien, la siguiente cuenta, esa es ya vimos la cuenta de cómo funciona la cuenta de préstamos. Va a ser igual para el crédito interno y para el crédito externo. Préstamos es préstamos. Los títulos valores también van a funcionar igual, ya sea en el crédito externo o en el crédito interno. Entonces ahora vamos a analizar la otra cuenta, en este caso la cuenta del crédito interno, que es la variación de depósitos. Estos son los depósitos que el gobierno tiene en el Banco Central generalmente. Entonces, ¿qué operaciones de depósitos puede realizar el gobierno? Pues obviamente el gobierno puede aumentar sus depósitos en el Banco Central o puede disminuirlos. En este caso, cuando el gobierno disminuye su depósito, perdón, aumenta en este caso sus depósitos en el Banco Central, le tenemos que asignar un signo de negativo al registrarlo en la cuenta financiera. ¿Por qué razón? Porque en este caso el dinero está saliendo. Cuando el gobierno aumenta el depósito en el Banco Central, es como si el gobierno tuviese en ese momento 50 millones de lempiras, por ejemplo, o sea, la administración central, y le dice al Banco Central, aumentame mis depósitos en 500 millones. Entonces va a haber una salida de dinero de la administración central hacia el Banco Central. Por esa razón, el aumento de los depósitos se considera una salida de efectivo desde el punto de vista del gobierno y lo tenemos que registrar en negativo. Esto puede generar confusión porque la gente normalmente asocia el aumento de depósitos con un signo positivo, pero no. Hay que ponernos desde el punto de vista del gobierno. Si yo aumento mis depósitos en el Banco Central y yo soy el gobierno, es porque yo estoy entregándole ese efectivo al Banco Central. Entonces, al final, es una salida de dinero para mí como gobierno y lo registro en negativo. Ahora, la disminución de los depósitos la voy a registrar con un signo positivo. ¿Por qué? Porque la disminución del depósito es una fuente de plata para el gobierno. Aquí ocurriría lo contrario. El gobierno necesita 70 millones de lempiras para financiar su déficit y resulta que se da cuenta que tiene depositado dinero en el Banco Central. Entonces le dice al Banco Central, disminuíme mis depósitos y entregame 70 millones porque voy a financiar el déficit. Entonces, la disminución de ese depósito para el gobierno es una fuente de plata y por lo tanto lo tendría que registrar en positivo. Las cuentas por cobrar funcionan de la misma manera que los depósitos. Si yo aumento la cuenta por cobrar, significa que estoy de alguna manera aplicando recursos y por lo tanto tendrían que ir en negativo, mientras que si yo disminuyo la cuenta por cobrar, significa que alguien me está entregando plata, alguien que me debía, me está entregando el dinero y por lo tanto la disminución de la cuenta por cobrar representa una entrada de dinero y la registro en positivo. Las cuentas por pagar funcionan de la siguiente manera. Si el gobierno aumenta la cuenta por pagar, es como si estuviera entrando dinero. El gobierno se puede financiar aumentando su cuenta por pagar. Así que los aumentos de cuentas por pagar los vamos a considerar fuente de dinero. La disminución de la cuenta por pagar la vamos a considerar un uso de dinero, porque para poder pagar esa cuenta, el gobierno va a necesitar efectivo. Si el gobierno le debe a un proveedor 100 millones y lo tiene registrado como una cuenta por pagar, para poder cancelarle esos 100 millones al proveedor, el gobierno va a tener que entregar el efectivo. Entonces, la disminución de la cuenta por pagar es un uso de dinero. Así que cuando yo me voy a la cuenta, el aumento de la cuenta por pagar lo voy a registrar en positivo. La disminución de la cuenta por pagar, que me cuesta plata, necesito efectivo para poder pagar esa cuenta, la voy a registrar en negativo. Bien, entonces así funciona el financiamiento. Así es como tendríamos que registrar las operaciones. Aquí repito, lo importante es que usted tiene que analizar si esta operación es fuente de dinero
o si es uso de dinero. Si es fuente de dinero, va en positivo. Si es un uso de dinero, tiene que ir en negativo. Entonces, como les decía, en la parte de ingreso y gasto no hay problema, porque los ingresos y gastos se van registrando tal cual. Solo es aquí en el financiamiento que tenemos que hacer este análisis de qué es fuente y qué es uso de efectivo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, en síntesis, la cuenta financiera entonces pues es uno de los productos que se generan de los grandes sistemas de estadística económica que tienen los gobiernos. Hay una metodología para la elaboración de la cuenta que la establece el Fondo Monetario a través de los manuales de estadísticas de finanzas públicas. El que nosotros estamos analizando es el manual del 1986 que se llama el MEF 86. Esa metodología nos va a establecer cuáles son los componentes de la cuenta, que son los ingresos, son los gastos, las partidas de resultado, que es el balance global, el financiamiento, y nos va a indicar una serie de reglas para poder registrar las operaciones. Las reglas dicen que se tienen que registrar en base caja, que hay que utilizar el principio de partida doble, que hay una condición de equilibrio de la cuenta, que la cuenta solamente registra flujos, no registra saldos, y además que tenemos que utilizar el criterio de fuentes y usos de efectivo para registrar operaciones en el financiamiento. La cuenta financiera también nos muestra que el gobierno tiene una necesidad total de recursos, no solamente para cubrir los gastos, sino que además de cubrir ese déficit, que es el exceso de gasto sobre ingreso, el gobierno también necesita fondos para cubrir las amortizaciones de la deuda pública y para cumplir los atrasos de pago o deuda flotante, que son las cuentas por pagar. Entonces, si yo quiero determinar la necesidad total de financiamiento del gobierno, yo tengo que considerar no solamente el déficit, sino que además del déficit tendría que sumarle las amortizaciones y las cuentas por pagar para poder establecer la necesidad total de fondos que tiene el gobierno, y la cuenta financiera me permite determinar eso. Además de las partidas que ya vimos, que es el balance y el financiamiento, a partir de la cuenta financiera se pueden obtener otros indicadores fiscales que son muy importantes para el análisis de finanzas públicas. Los principales son los siguientes. De la cuenta financiera podemos calcular lo que se conoce como el ahorro en la cuenta corriente. El ahorro en cuenta corriente se obtiene tomando los ingresos corrientes del gobierno y restando los gastos corrientes. A eso se le llama ahorro en cuenta corriente. Puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser cero. Este indicador nos va a mostrar la capacidad que tiene el gobierno para poder cubrir sus gastos permanentes a partir de sus fuentes normales o regulares de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una situación ideal, si las finanzas se están manejando correctamente, lo ideal sería que todo el gasto corriente del gobierno se financiara con ingresos corrientes. ¿Por qué? Porque acordémonos que los gastos corrientes son constantes, son permanentes. Todos los años el gobierno tiene que enfrentarse con los gastos corrientes. Entonces, lo ideal es que esos gastos que son permanentes se puedan financiar con fuentes que también sean permanentes. ¿Y cuáles son las fuentes permanentes de recursos que tiene el gobierno? Los ingresos corrientes. Entonces, en la medida que el gobierno no sea capaz de cubrir sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes, significa que hay una parte de gasto corriente que el gobierno va a tener que cubrir con endeudamiento. Y eso, desde el punto de vista financiero, representa un problema. Y voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted está manejando una empresa privada y entonces si usted tiene que pagar la planilla mensual de esa empresa, de los vendedores, del personal administrativo, etcétera,
Usted sabe que ese es un gasto permanente. Todos los meses usted tiene que tener el dinero para pagarle el salario a sus trabajadores. Eso es básico. Así que, ¿de dónde va a sacar usted la plata para poder pagar mensualmente el salario? Pues idealmente usted lo va a sacar de los ingresos por ventas mensuales que obtenga esa empresa. La empresa vende, obtiene esos ingresos y a partir de ahí es que usted va a ir pagando la planilla. ¿Por qué? Porque la planilla es permanente. Todos los meses usted tiene que estarla pagando. Imagínense qué terrible sería que una empresa no pudiese pagar la planilla con los ingresos por venta, sino que tuviese que estar sacando préstamos para estar pagando los salarios. ¿Qué le va a pasar a esa empresa? Va a fracasar. Es prácticamente insostenible que usted pueda estar pagando gastos de este tipo con deuda. Eso no es lógico. Pues lo mismo le pasa a los gobiernos. Los gobiernos no deberían estar financiando gastos corrientes con préstamos. Entonces eso es lo que este indicador trata de medir. De hecho, en finanzas públicas hay un concepto que se llama la regla de oro. La regla de oro en finanzas públicas dice que los ingresos corrientes tienen que ser por lo menos iguales a los gastos corrientes. Esta es la regla de oro en finanzas públicas. Y hay países que inclusive lo tienen en su legislación. En Estados Unidos, cada estado de la Unión Americana maneja sus propias finanzas. Entonces hay estados que tienen la regla de oro y está establecido en la ley que no pueden endeudarse para financiar gastos corrientes. Un gasto corriente solamente se puede cubrir con un ingreso corriente. Eso es lo que está establecido en la gestión financiera de muchos de estos estados. La razón de ello también la podemos ver desde el siguiente punto de vista. Vamos a suponer que tenemos un activo público, por ejemplo, una carretera, y entonces el gobierno, para poder construir esa carretera, se endeuda con un préstamo a 5 años. La carretera está lista en el año 2. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el gobierno va a comenzar a amortizar la deuda durante el tiempo que sea, en este caso durante los 5 años, pero en el año 2, cuando la carretera ya está construida, va a comenzar a generar un beneficio. La población va a poder utilizar ese activo. Entonces, el beneficio obviamente va a permitir compensar esa deuda que el gobierno está obteniendo. Entonces, en este caso, tiene sentido endeudarse para financiar algo que nos va a generar un beneficio que va a exceder el préstamo. Pero en el caso de un gasto corriente no ocurre eso. El gasto corriente muere en cada ejercicio fiscal. Entonces, imagínese que el gobierno se endeude a 5 años para financiar un gasto corriente que solamente voy a ver el efecto en un año. No tiene sentido hacerlo de esta manera. Conclusión, no es correcto que el gobierno financie gastos corrientes con endeudamiento. Los gastos corrientes se tienen que financiar con ingresos corrientes. Otro indicador que se puede obtener de la cuenta se llama la carga tributaria o presión tributaria. Este indicador consiste en dividir los ingresos tributarios entre el Producto Interno Bruto y me va a mostrar la parte del ingreso nacional de la cual el gobierno se apropia en forma de impuesto para poder financiar los gastos públicos. En el caso de Honduras, nosotros tenemos una carga tributaria cercana, en este caso, al 17%, me parece que está establecida para este año. ¿Qué significa que nuestra carga tributaria en Honduras sea de 17%? Significa que de cada lempira de ingreso que genera nuestra economía, el gobierno se queda con 17 centavos para poder financiar sus operaciones. ¿Esto es alto o es bajo? Pues la carga tributaria de Honduras es una de las más altas de Centroamérica, pero si la comparamos con el promedio de Latinoamérica, nuestra carga tributaria sigue baja porque el promedio en Latinoamérica anda como en 24%. Ahora bien, es difícil pensar que el gobierno de Honduras va a elevar la carga tributaria a esos niveles porque la población, como ustedes saben, está en una situación crítica de pobreza y por supuesto no soportaría un aumento tan grande de la carga tributaria. Hay países en Europa
que tienen una carga tributaria de 50%. Eso quiere decir que el gobierno se queda con la mitad de todo el ingreso que generan las economías. Y uno dice, ¿cómo es posible que la población aguante, que el gobierno se quede con la mitad de todo el ingreso de la economía? Bueno, lo que pasa es que en esos gobiernos, si bien es cierto, la carga tributaria es altísima, pero el gobierno le asegura todo a la población. Le da la salud, le da la educación, le da la previsión social, le da el transporte, le da un montón de cosas. Entonces a la gente no le interesa que el gobierno se esté quedando con la mitad de todo el ingreso porque sabe que tiene asegurado los gastos más onerosos, que es la salud, la educación, etcétera. Así que en ese caso la población sí puede soportar esa carga, pero en el caso de Honduras, para que el gobierno pueda aumentar la carga tributaria, tendría que retribuir a esa población con mejores servicios. De lo contrario, nosotros no soportaríamos un aumento de la carga. Sin embargo, a futuro lo que vamos a observar es un aumento. La carga tributaria, a medida que el país se va desarrollando, necesariamente tiene que ir aumentando. La historia lo ha demostrado. Y también tenemos otro indicador que se llama el balance global primario. Este balance consiste en tomar los ingresos y restarle los gastos. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es que en los gastos no vamos a considerar los intereses de la deuda pública. Eso es lo que va a convertir el balance en primario. Este balance lo que me va a permitir es considerar los resultados del periodo corriente, haciendo un ajuste para excluir las decisiones financieras que se tomaron en periodos pasados y que son las que explican los intereses de la deuda. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que en el año 2012 estamos bajo la administración del señor Lobo Sosa. En ese caso, el señor Lobo Sosa decide contraer una deuda por 15.000 millones de lempiras. Esa deuda tiene un año de gracia para las amortizaciones y los intereses. Entonces, los intereses anuales que el gobierno va a pagar sobre esa deuda van a ser de 100 millones de lempiras. La administración del señor Lobo Sosa termina en el año 2013. Y a partir del año 2014, el gobierno tiene que comenzar a pagar los 100 millones por este préstamo. Ahora nos vamos al 2014. En el 2014 tenemos la administración del señor Hernández. Y en ese caso, el déficit fiscal fue de 5.000 millones. Pero uno se pregunta, dentro de esos 5.000 millones están metidos los 100 millones por los intereses del préstamo que sacó Lobo Sosa. Entonces, si yo estoy analizando la administración financiera de Hernández en el 2014, ¿será correcto que yo considere los 100 millones por los intereses del préstamo que sacó Lobo Sosa? No, porque el préstamo que sacó Lobo Sosa es una decisión que se tomó en el pasado, pero que están afectando las finanzas en el presente, que en este caso sería el 2014. Entonces, con el balance primario, nosotros retiramos los intereses del gasto para calcular el balance, porque de esa manera estamos excluyendo el efecto de las decisiones financieras que se tomaron en el pasado y nos estamos concentrando en las decisiones que se están tomando en ese año en el cual yo estoy haciendo el análisis. O sea, que si yo tomo el balance primario del 2014, no serían 5.000 millones, serían 4.900 millones porque los 100 millones de intereses no es culpa de Hernández. Eso lo dejó comprometido Lobo Sosa. Por lo tanto, no lo puedo atribuir a la administración actual. Para eso nos sirve el balance primario, porque los intereses de la deuda, como ustedes saben a nivel financiero, son complicados de analizar porque unen el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si usted quiere hacer un análisis financiero del presente, usted tiene que eliminar los efectos de las decisiones del pasado y para eso le sirve el balance global, el balance primario. Bien, con esto hemos terminado toda la parte teórica. El día de mañana lo que nos correspondería es hacer un ejemplo práctico de cómo se elabora una cuenta financiera para que demos ya por concluido el curso. Y de esa manera solamente quedaría pendiente el examen que va a ser el viernes y la entrega del trabajo acumulativo que está programada para el sábado. Pero que como les decía ayer, ustedes ya pueden comenzar a registrar la parte de ingreso y gasto.
Bien, el día de hoy solamente me queda pasar la lista y el que responde ya se puede desconectar. Daisy Ávila.